Hola, yo les platicaré de la experiencia en la aplicación de las actividades de Miriam Nemirovsky en su libro sobre la enseñanza del lenguaje escrito. En esta ocasión se escogió a los niños que la práctica pasada habíamos elegido para ver si había un cambio, un mejoramiento o alguna situación respecto a la alfabetización. Primeramente tenemos a Gerardo. Eh, a Gerardo se le indicó que iba a trabajar conmigo una actividad, la cual constaba de 6 indicaciones. La primera, sentarse junto al niño y colocar hojas, lápiz y goma sobre la mesa, conversar libremente sobre su nombre y luego pedirle que lo escriba. Cuando termine, decir que lo hizo muy bien y dar vuelta a la hoja. Al alumno como antes mencioné, se le puso a un lado mío y le di los materiales necesarios. Enseguida colocó su nombre en esta hoja. Aquí se encuentra. Después tenemos el número 2, el cual menciona comentar acerca de los cuentos que conoce, de los personajes de los cuentos y decirle que va a escribir el nombre de algunos personajes. Enseguida le dictaríamos algunas letras. Yo le pregunté acerca de algunas palabras. Yo le pregunté acerca de los personajes que conocía y mencionó unos de la plataforma de YouTube, los cuales también sus compañeros pues tenían relevancia. Enseguida, las palabras a dictar era Caperucita Roja, Pinocho, Lobo, Blancanieves, Rey, y al finalizar una oración en la cual decía: el lobo fue corriendo a la casa de la abuelita. Al decirle esto del tiempo de aproximadamente 10 minutos, mientras el niño podía y lograba escribir las palabras, dándole paciencia y diciéndole que todo lo que estaba realizando estaba muy bien, el niño logró escribir esto. Si ven, aquí no se aprecia muy bien las sílabas. Yo le comenté que fuera leyendo con el dedo lo que había escrito y sin embargo no pudo realizarlo, puesto que él no entendía su misma lectura. Pasábamos al número 3, la cual constaba en una hoja que tenía de un lado hada y de otro pulgarcito. La instrucción era la siguiente: decirle que en una dice hada y que en otra dice pulgarcito, preguntarle en cuál dice hada y en cuál dice pulgarcito, con independencia de cuál tarjeta señale para cada palabra, preguntarle cómo se dio cuenta. Si no puede explicarlo, dar respuesta tales como pensando, que equivale a no dar respuesta, plantearle que el día anterior hubo un niño que señaló las tarjetas al revés y preguntarle qué opina de él o qué le hubiera dicho a ese niño. Al presentarle las tarjetas en la anterior jornada, él me había dicho que pulgarcito era la palabra hada, puesto que tenía menos letras que la palabra pulgarcito. Sin embargo, ahora pude identificar que el pulgarcito empieza con la letra P y me señaló que en hada era la palabra hada y en pulgarcito, en la palabra pulgarcito, puesto que la letra que comenzaba era la que la asimilaba. Así que nos pasamos a la instrucción número 4, la cual constaba en esto: entregar al niño un libro de cuento, preferiblemente un cuento clásico que tenga abundante texto, más texto que imágenes. Dejar que él hoje libremente y luego seleccionar el párrafo. Es más difícil que el párrafo inicial, algo menos que el párrafo final y más complejo un párrafo del medio del cuento. Elegí el párrafo de acuerdo con el nivel de dificultad que desea introducir en la tarea y señalarlo, pidiéndole que lo lea en silencio, observar si el niño se centra en la imagen, si toma en cuenta indicadores del texto, si intenta leer convencionalmente, etc. Registrar lo que el niño nos comunica. En esta actividad el alumno Gerardo se centró más en las imágenes. Le mostré un cuento que se encontraba en el aula y revisó las imágenes para poderme decir a mí de en qué constaba el cuento. Cuando le pedí que leyera no comprendió el texto, algunas letras solamente, pero no pudo formar palabras al leerlas. Y como antes ya mencioné, la historia fue contada gracias a las ilustraciones que el cuento tenía. Enseguida teníamos el número 5, la cual constaba en entregar al niño un conjunto de 8 tarjetas. Pedirle que las ordene de la siguiente forma: de un lado las que sirven para leer y del otro las que no sirven para leer. Mientras el niño realiza la actividad clasificatoria, se procura no intervenir y se registra la ubicación de cada tarjeta, incluso cuando el niño duda o cambia de lugar una tarjeta. Cuando finalice la clasificación, pedirle que justifique por qué los clasificó de esa manera, por ejemplo, y esta señalando una tarjeta, por qué no sirve para leer, etc. Siempre transmitiéndole que lo hizo muy bien. Finalmente, con alguna tarjeta de las que el niño considera que sirve para leer, pedirle que la lea, por ejemplo, y en esta aquí que dice o que pone, registrar la lectura hecha por el niño. En esta actividad
el alumno Gerardo yo le comenté que pusiera del lado izquierdo las que pueda leer y las del lado derecho las que no pueda leer. Y lo realizó muy bien, de hecho fue muy rápido lo que lo hizo y me justificó que en unas eran objetos y en otras eran rayones o letras que sí le daban significado y que ya había visto antes. Al finalizar tenemos la número 6, la cual constaba disponer de un sobre escrito y una carta, un periódico y un libro de cuento, tomar el sobre, sacar la carta y asumiendo una actitud de lector, decir en voz alta el inicio de un texto prototípico de noticia periodística. Hacer lo mismo con un periódico y decidir el inicio de un cuento con el cuento del inicio de una carta. Enseguida al alumno se le intentó realizar esta actividad, sin embargo no la quiso realizar puesto que al preguntarle él ya se quería ir a su lugar. Le volvió a preguntar y se quería ir a su lugar, entonces yo no pude continuar con la actividad. Al finalizar decidí que el alumno Gerardo está en un nivel presilábico. Pues el niño reproduce algunas letras, pero no comprende el significado de estas, no logra leer y sus mismas letras y textos convencionales que él ya tiene. Por otro lado tenemos al alumno José Torres, el cual se le pidió igualmente en la indicación número 1 que me colocara su nombre. Aquí lo tiene, Josué lo colocó con todo y apellidos. En el segundo, que trataba sobre el dictado de las palabras de los personajes de los cuentos, Josué ya me pudo identificar un poquito más de sílabas y al intentar decirle que las lea, bueno, al indicarle que las lea, intentó hacerlo y algunas sí las logró leer correctamente como se las había dictado. Enseguida pasamos al número 3, la cual era Ada Pulgarcito. Josué ya había trabajado esa actividad y reconoció que Pulgarcito era la palabra más grande y Ada era la palabra más pequeña. La número 4, de nuevo, Josué se centró mucho en el texto, logró leer algunas palabras y con ayuda del dibujo también colaboró a formar la historia de la cual se trataba del cuento, que era correcta. Enseguida tenemos la número 5. En esta actividad tampoco Josué tuvo alguna situación, ya recordaba un poquito sobre lo que habíamos trabajado la vez pasada. Y como en esa ocasión se había equivocado en una, ya en esta rectificó su error y me justificó que el oso no se podía leer porque era un objeto. Y al finalizar tenemos la actividad número 6. En esta José sí la realizó correctamente. Dejó que yo terminara con la actividad y me contestó con las preguntas que le hice sobre qué le parecía y qué pensaba y todo lo que yo observaba lo anoté. El alumno identifica los tipos de texto, al finalizar se levanta y se sienta en su lugar. El alumno José también terminó rápido y lo clasifiqué en un nivel silábico, ya que asocia los sonidos de las palabras y aprecia que presentan sílabas con letras. Asimismo, logró leer un poquito más de las letras que él había realizado. Esto me ayudó mucho, pues los alumnos tuvieron un mejoramiento significativo en cuestión de alfabetización, de lectura, escritura y representación de letras, porque su trazo ya fue mucho mejor, fue más ordenado y la línea en la cual se basaban para escribir ya estaba de acorde a lo que se les pedía en un primer momento. Y en este video me faltó mucho por decir, en cuestión de experiencia y el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, encontré una cita que se relaciona con lo que al menos yo sentí en estas actividades. Alfabetizar no es solo enseñar a decodificar, sino permitir el acceso a un universo cultural complejo en el que la escritura tiene un lugar central. Es incorporar a los niños en una cultura escrita que les precede y que les permitirá interpretar y transformar el mundo, la cual viene siendo de Emilia Ferreiro. Muchas gracias.